Bien, hermanos, hemos estado tratando el tema y hablando sobre siguiendo a Jesús. Y bueno, hay en verdad uh, una serie de cosas que son importantes en nosotros creer y entender para que entonces podamos nosotros llegar a ese punto en donde nosotros nos preguntamos, ¿soy un mero creyente o soy discípulo de Jesucristo? Hablábamos ayer del discipulado. Hablábamos de la equivocación que hemos cometido en creer que discipulado es dar información. La palabra de Dios dice que el mandato de la gran comisión en Mateo 28 fue id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos. Pero en verdad el ser discípulo de Jesucristo es una decisión personal. Cuando la palabra de Dios nos dice id y haced discípulos, nos está hablando la tarea de la predicación del evangelio y nuestro seguimiento en enseñarles a ellos, enseñándoles, dijo el Señor Jesús, enseñándoos todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en verdad, yo puedo dar información bíblica a una persona, pero que esa persona sea un discípulo es decisión de él. Es decisión de ella. El versículo 21 del capítulo 16 de Mateo, por favor. Mateo 16, 21. La palabra de Dios nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Ahora imagínense ustedes, Pedro corrigiendo a Jesús. Pedro tratando de instruir a Jesús. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Hermanos, hagamos una pausa y pongámonos a pensar lo que Pedro está diciendo aquí. Porque si el Señor hubiera atendido a la necedad de las palabras de Pedro, tú y yo no tuviéramos salvación. ¿Alguien me está entendiendo? Tú y yo no tuviéramos esperanza. La razón de por qué la respuesta tan fuerte, porque fue una respuesta fuerte, y quiero explicarla. Pero el Señor le contestó, volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Qué palabras tan fuertes. Pero meritadas, porque siempre el enemigo buscó la manera de detener al Salvador ir a la cruz del Calvario. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo, ¿a quién? Hábleme, ¿a quién? Estamos hablando de ser discípulos de Cristo, ser seguidores de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, hemos estado hablando de siguiéndolo a él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vimos las distinciones y no las vimos todas por asunto de tiempo, pero distinción, lo que distingue a un discípulo. Comenzamos con nosotros a aclarar de que un discípulo anhela, desea ser como su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. Vimos que el discípulo tiene una semejanza a Jesús. Imita su sencillez, su mansedumbre, su humildad. Vimos que un discípulo es fructífero. Pero ¿qué es lo que nos detiene? ¿Será que nos falta más conocimiento bíblico para seguir a Jesucristo? Porque yo sugiero que yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico y no están siguiendo a Jesús. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Tenemos que nosotros comprender que seguir a Jesús no es exclusivamente o únicamente el tener un montón de información. No, hermanos míos, el obstáculo número uno, escúcheme bien, el obstáculo número uno de por qué no seguimos a Jesús y por qué no somos sus discípulos es por la mentalidad de Pedro. Y la mentalidad de Pedro, hermanos, es lo que ahorita está, que parece una epidemia aún entre los bautistas. La iglesia y los creyentes introvertidos, enfocados en sí mismos, no teniendo ni pasión, ni visión, ni deseo de pensar en un mundo que perece. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días. ¿Y qué, hermanos? Y sígame. Y hermanos, el asunto de lo que Jesús describe aquí es algo impresionante. Lo que Jesús describe aquí, recuerden que es en respuesta a lo que había sugerido Pedro. Pedro había sugerido al Señor, Señor, ten compasión de ti. Jamás esto Dios no permita esto. ¿Cómo es posible? Decíamos el día de ayer, para de sufrir. Y de alguna manera, hermanos, nos hemos diluido a un cristianismo, hermanos, que nosotros enfocamos en nuestra propia persona. La doctrina de la abnegación hoy en día está bajo ataque. Nos preguntamos por qué hay muchos creyentes y no hay muchos discípulos, porque, hermanos, hoy en día la doctrina de la abnegación está bajo ataque y el requisito número uno para seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. Nos preguntamos por qué no hay discípulos. Cuando nosotros estamos guiando a nuestras iglesias a estar enfocadas en sí mismas en vez de negar el yo. Hermanos, esta es Biblia. Esta es Biblia, hermanos. Este es Jesús hablando. La disciplina y la abnegación están más y más desapareciendo y no popular.
en sí, déjeme decirle que son miradas estos temas como temas negativos que no deberíamos de tratar. Pues hermanos, discúlpenme, pero Jesús los trató. Y Jesús dijo, si vas a venir, pues si me vas a seguir a mí, tienes que primero entender que el enemigo número uno en tu vida, que tú me sigas, es el yo. Es el yo, es el yo, es el yo, es el yo. Y si me vas a seguir, tienes que negar el yo, tomar tu cruz todos los días y luego ¿qué, hermanos? O sea, Jesús está diciendo, tú no has ni siquiera comenzado a seguirme hasta que tú quites este obstáculo, que es el número uno a que tú no me sigas. Vamos a ser honestos. Cuando se habla de disciplina y de abnegación, estas dos cosas nos incomodan. Nos incomodan como incomoda a un niño cuando su padre le dice no. No. Y los expertos hace años atrás nos dijeron, no le digas al niño no. Se va a traumar. Y creamos un desenfreno de irresponsabilidad y generación de niños que nunca creen que han hecho nada malo porque no se les puso límites ni restricciones. Todos nuestros hijos, cuando no sabían mejor, ellos creían que se llamaban no. No. ¿Cómo te llamas tú? No. De niños nos pusieron límites, restricciones. Digo, algunos. Dijo una hermana, yo nunca he disciplinado a mis hijos. Yo le dije, sí, hermana, se nota. De niños nos pusieron límites y restricciones. Si las cruzábamos, éramos disciplinados. Como adultos, estas restricciones que nuestros padres nos pusieron ya no están allí. A propósito, por eso es que nosotros no es de enseñarle a nuestros niños ser buenos niños, es enseñarle a nuestros hijos seguir a Jesús. El día que cada joven anhela y desea, ese día cuando nadie le diga nada, cuando nadie le llame la atención, cuando no le digan dónde tú estabas y con quién andabas y qué es lo que estás haciendo, todo joven anhela ese día. Pero todos los papás aquí sabemos que para muchos de nosotros ese es el día más espantoso y de más temor e inseguridad para muchos papás, pensando, ¿qué hará? ¿Qué hará cuando yo no estoy? ¿A dónde irá sin que yo le frene? ¿Sí me están entendiendo? Pero hermanos, para nosotros los creyentes ya de adultos, aunque las restricciones, no tenemos a alguien allí que es representado como en los días de nuestra niñez, nuestros padres. Pero sí tenemos un maestro. Se llama Jesús. Jesús nos llama a vivir y a comportarnos diferente. Y nos dice que si esto va a suceder, tenemos que entender que el enemigo número uno es el yo. El no estar dispuestos a abnegarnos. El cristiano el día de hoy quiere Jesús, pero no quiere límites. El cristiano el día de hoy quiere a Jesús
y quiere que Jesús le ayude, y quiere que Jesús arregle sus problemas, y quiere que Jesús lo consuele, y quiere que Jesús provea, pero no quiere responsabilidad. No me pidas nada, no me digas nada. Un cristianismo sin límites, sin restricciones. Y todo bajo la bandera de que somos libres en Cristo. Todo bajo la bandera y la distorsión, la distorsión de la gracia. Y hermanos, las palabras tan fuertes de parte del maestro hacia Pedro era precisamente en reprensión de esta doctrina, de esta manera de pensar. Este cristianismo que no demanda nada, que no pide nada. Y recuerden lo que Pedro estaba sugiriendo. Pedro dijo: Señor, ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que vas a ser maltratado? ¿Cómo que, Señor, jamás esto te acontezca? Y las palabras fuertes del Señor. ¿Qué piensa Jesús de la Iglesia Bautista? Ten compasión de ti mismo. Porque ese es el movimiento del día de hoy. Cristianismo, ten compasión de ti mismo. Pues déjame decirte lo que Jesús piensa de esa tipo de mentalidad. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Ahora, porque somos bautistas independientes, fundamentales y muy rudos, así nos encanta creer que le llamó el Señor Satanás a Pedro. No. Estaba actualmente reprendiendo a Satanás. Estaba diciéndonos de dónde viene este tipo de mentalidad. Estaba diciéndonos de dónde proviene esta doctrina de ten compasión de ti mismo. Esa doctrina viene del infierno. Hermanos, yo no estoy exagerando lo que ¿sí tienen su Biblia? ¿Sí lee tu Biblia como la mía? Y explicó el Señor por qué. Dijo: Satanás ayuda al hombre a poner la mira en las cosas de los hombres y entender las cosas como el hombre las entiende y no en las cosas de Dios. Y entonces, en este contexto dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué, hermanos? ¿Qué, hermanos? Niéguese. Y esas palabras tan fuertes son similares a las cuales escribió el hermano de Jesús, quien se llamaba Judas, no Judas Iscariote. Hay un librito antes del libro de Apocalipsis escrito por Judas. El tema del libro es apostasía. Un apóstata es alguien que se aparta. Y en el versículo 3 de cualquier capítulo que usted quiera, la Biblia dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Hermano, la Biblia nos dice que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Pero aquí nos está diciendo por lo que sí debemos de contender. Debemos de contender por la fe una vez para siempre dada a los santos. Y la expresión en el griego habla de una revelación dada por Dios, la totalidad de nuestra creencia una vez para siempre dada. Hermanos, Dios ya nos está dando nuevas revelaciones. Y hablando en contra de la apostasía, nos está exhortando a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Versículo 4, mire lo que dice. Mire cómo describe estos que manejan la doctrina Iglesia Bautista para de sufrir o ten compasión de ti mismo. Porque algunos hombres han entrado como hermanos. Como hermanos. Esto ha sucedido de una manera sutil, con engaño,
en oculto, encubiertamente han entrado estos hombres. Mire cómo los describe. Los que desde antes habían sido destinados para esta ¿qué? Hermanos, ¿estamos allí? ¿O no queremos leer la Biblia? Fueron destinados ¿a qué, hermanos? A condenación. Hombres impíos. Y mire, ¿sabe? Hoy no queremos ni siquiera decir semejantes cosas. No hay que hablar negativamente de nadie. Hermanos, hay que reprender, hay que exponer el error y la herejía. Hermanos, léanlo. Mire cómo describe a estos hombres. ¿Y quiénes son estos hombres? Dice la palabra de Dios que son hombres impíos, destinados a esta condenación, que convierten en libertinaje, ¿qué, hermanos? La gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nos preguntamos por qué no hay discípulos cuando estamos promoviendo este cristianismo que no demanda nada, donde la abnegación no se practica, es mirada en sí en una manera negativa. Y hoy en día hasta le torcemos a las escrituras a decir lo que convenientemente queremos que digan para tener un cristianismo donde todo se permite. Hermanos, ¿estoy hablando en dominicano? Porque a lo mejor ese es mi problema. Los veo como que no me entienden. Entonces el problema es que no estoy hablando en dominicano. El requisito número 1 para seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. Y en nuestras iglesias ahora se está promoviendo de que nosotros no tenemos que privarnos de nada, que al cabo que somos libres en Cristo y estamos bajo gracia. Dígame si no es cierto lo que yo le estoy diciendo. Es lo que se está promoviendo el día de hoy. Y esa es la clase de cristianismo que le encanta a la gente. Y vuelvo a repetir, por toda la teología y información teológica que una persona tenga en el cerebro, hermanos, esa persona, por este viento de doctrina errónea que se está enseñando, que Jesús dijo que viene del infierno, hermanos, tenemos un montón de gente que cree que ser discípulo es ser informado, pero no están siguiendo a Jesús. Vimos el día de ayer las cosas que distinguen a un seguidor de Jesús. Y quiero volver a recordarles lo que dijeron los gobernantes de Israel. Cuando vieron, hermanos, cuando escucharon a Pedro y a los discípulos, dijeron, pero ¿cómo? Estos hombres son sin letras, no tienen educación, son hombres del vulgo. Yo vengo de un trasfondo donde el conocimiento es un Dios. Y la gente se inclina ante el Dios del conocimiento. Digo, descubre esa gente cosas tan profundas que ni Dios sabe. Educados más allá de su capacidad de entender. ¿Y sabe qué es lo peor? Le estamos enseñando a nuestros jóvenes que este es lo máximo. No, hermano, lo máximo es seguir a Jesús. Ese es lo máximo. Porque estos hombres eran pescadores sencillos, sin letras y del vulgo, pero dicen que ellos reconocían que habían andado con Jesús. La palabra griega una vez más habla de semejanza. Vieron una semejanza. De nuevo, ¿qué es el problema? ¿Qué es el obstáculo número 1? Las iglesias y los hermanos hoy en día están ministrando a la necesidad de la gente. Y hermanos míos, yo creo que Dios atiende a nuestras necesidades. Veamos todo el capítulo 6 del libro de Mateo y cómo, qué bueno nuestro Padre Celestial, cómo nos asegura.
si doy de comer a las aves del cielo, si visto así los lirios del campo, no voy a cuidar de ti. Y Dios nos promete que Él va a cuidar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y todos queremos oír eso. Sí, dígame, pastor, consuéleme como Dios provee de mí. Pero no quieres leer lo que sigue. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo que no queremos. Y Dios guarde de ti, profeta de Dios, si esta corriente que está pasando por ahí te arrastra. Porque vas a crear un montón de cristianos inútiles, una iglesia introvertida que no tiene ni el más mínimo interés en las personas que se están perdiendo allá afuera. Una bola de inmaduros porque les hemos enseñado a vivir enfocados en sí mismo. Que discúlpeme, pero ese no es el ejemplo que me dio el maestro, a quien yo digo que yo sigo. ¿No se entregó en lo absoluto por nosotros, hermanos? Háblenme, ¿sí o no? Y eso en contra del consejo de Pedro. Por eso usó estas palabras tan fuertes. Después de que les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho ante los ancianos, los sacerdotes, los escribas, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Y Pedro le comenzó a recomendar, dice: Señor, ten compasión de ti. Iglesia Bautista, ten compasión de ti. Y necesitamos sostén y fortaleza y gracia, y necesitamos consuelo, todo eso, y el Señor lo da. Pero pareciera ser que ese es todo el enfoque del cristiano del día de hoy: su bella persona y su propio bienestar, abnegándonos de nada, privándonos de nada, torciendo las escrituras para nosotros dar pretexto que porque estamos bajo gracia y porque somos libres en Cristo, ahora lo hemos convertido en libertinaje. Yo estaba predicando un día, exhortando sobre este asunto de ganar almas. Y vino un siervo de Dios y me dijo: pastor, creo yo que no debemos nosotros estar diciéndole nada a los hermanos que les haga sentirse mal porque no ganan almas, hermano. Pastor, no se olvide, me dijo, estamos bajo gracia. Oh, perdóname, doctor. O sea que la gracia de hoy es para ser haraganes y flojos. La gracia de hoy no puedes ni mencionar esfuerzo ni trabajo. Yo leo mi Biblia y Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la. Yo leo el apóstol Pablo y dice: por la gracia de Dios. A mí me gusta ese texto porque comienza con decir: yo soy el más pequeño. Hermano Pineda, ese es nuestro texto favorito. Amén, hermano Pineda. Y dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol. Fui un blasfemo, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No una gracia que no se mueve y que no trabaja. Dijo: y su gracia no ha sido en vano, mas he trabajado. Dios mío. Una mala palabra. Trabajo. No. Estamos bajo gracia, pastor. Estudie. Hágame el favor. Por eso es que no tenemos discípulos. Hemos distorsionado la doctrina de la gracia. Dice: he trabajado más que todos ellos. Pero es muy cuidadoso en decir: pero no yo.
sino la gracia de Dios en mí. Déjame educarte un poquito, tú que estás más educado de tu capacidad de entender. La gracia de Dios va a obrar en nuestras vidas. Y va a obrar en nuestras vidas a que seamos discípulos de Jesucristo. No podemos nosotros hoy en día ni siquiera, porque todo es, ¿se dan cuenta? Para que Dios pudiera usar con gran poder al apóstol Pablo, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 12, hermanos míos, que tuvo que traer sufrimiento a su vida. Pero hoy en día, en el nombre de la gracia, queremos nosotros, no. Todo positivo. No hablemos de cosas negativas, no demandemos nada de la gente, no les hagamos responsables de nada. Y hermanos, todo esto proviene de este cristianismo que no quiere abnegarse. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es el primer requisito? ¿Qué es el primer requisito? Yo voy a las librerías y veo un material que dice 50 pasos para seguir a Jesús. 50. Wow. No, Jesús dijo, no, nada más 2. Niégate y muere. Pero de nuevo, ese material existe por la sencilla razón de que estamos equivocados en creer que un discípulo es una persona que está teológicamente informada. No, hermanos, un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús. Y el obstáculo número 1 a seguir a Jesús no es el conocimiento, porque yo conozco mucha gente con conocimiento que no están siguiendo a Jesús. Nunca ganan una alma. No tienen el corazón del Señor. Muchas veces esas mismas personas son contenciosas y conflictivas. Y vaya que hablamos de esas personas con mucha facilidad, pero hermanos, entre nosotros los bautistas hay mucha gente también aquí así. Y el enemigo número 1 es que no estamos dispuestos a abnegar el yo. Yo nomás te estoy enseñando lo que Jesús nos dijo. Y vuelvo a recalcar que Judas dijo que los que promueven este libertinaje en el nombre de la gracia son hombres destinados a condenación y hombres impíos. Yo no dije eso, Judas dijo eso. Jesús voltea a Pedro y le dice: apártate de mí, ¿qué? Satanás. No llamándole Satanás a Pedro, sino identificando de dónde viene este tipo de pensar. Vamos para que tú veas lo que Jesús piensa de esa clase de cristianismo. Ahora, vamos a terminar. El llamado a seguir a Jesús es personal y individual. Si usted no está siguiendo a Jesús, es por decisión suya. Si alguno. Y la invitación es para todos nosotros. Es una cosa, hermano, qué bendición. Qué bendición. Digo, porque Jesús no restringió, no está invitando a los educados, a los de alta sociedad, de sociedad media. No, si alguno, quien sea que quiera, puede seguir a Jesús. Es fascinante para mí. Nuestra hija ahorita se encuentra en África, en un viaje misionero. Y qué sencillez. Cuántos hermanos allá, ¿verdad? Tremendos seguidores y discípulos de Jesucristo. A veces mis hermanos americanos, por la limitación de su piel blanca,
Discúlpenme. Se asombran de que nosotros seamos discípulos de Cristo. Cristianos, ¿sí? En la República. Es que, hermanos, la invitación es para quien sea. Si alguno quiere. ¿De quién es la decisión? ¿De quién es la decisión? Es de cada uno de nosotros a nivel personal. Si usted no está siguiendo a Jesús, la culpa no la tiene nadie más que usted. Es su decisión. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la hallará. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Venga la noche, mismo canal, tiempo distinto, sin control remoto, porque muchos de ustedes ya me apagaron. Pero es que no estamos aquí nomás queriendo más información bíblica. Necesitamos discípulos. Necesitamos discípulos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y como creciera el número de los creyentes, no, de los discípulos. Y por eso la iglesia primitiva sacudió al mundo para Cristo, porque no eran meramente creyentes, eran discípulos. Eran discípulos. Señor, gracias. ¿Qué podemos hacer? Porque si nada más miramos hacia ti, todo pretexto termina, toda duda, toda confusión. Porque tú nos diste el ejemplo. ¿Para dónde nos hacemos? ¿Qué pretextos podemos tener? Si eres tú el perfecto modelo de todo lo que nos pides. ¿Acaso, Señor, tú no te humillaste? ¿Acaso, Señor, no te despojaste de ti mismo? ¿Acaso, Señor, estamos posiblemente mirando al Jesús equivocado? Oh, Señor, es tiempo de que nosotros dejemos de estar siguiendo movimientos, personalidades y sigamos a Jesús. Todos resistimos el negar el yo, todos. Pero ayúdanos a comprender que nunca te seguiremos hasta que vivamos en la práctica de la abnegación. Ayúdanos. Ayúdanos porque equivocadamente pensamos que si hacemos eso vamos a perder. No, Señor, no. Si damos nuestra vida por ti, vamos a hallar tu divino propósito para nosotros. Danos discípulos. Vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie. El piano está tocando, hay hermanos aquí y enfrente. Si usted necesita hablar con el Señor, venga. Salga de su asiento. Venga. Venga. Cada que un hermano, un cristiano, un joven viene a decirme: oiga, pastor, ¿y qué tiene de malo esto? Yo ya sé qué clase de cristiano es. Y la mayoría del tiempo no es que no sepa que no está bien, es que quiere oír algo diferente. Es que quiere este cristianismo, ten compasión de ti mismo. Cristianismo humanista, enfocado en el hombre.
Y en la iglesia se nos exhorta de que Él en todo tenga la preeminencia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el modelo. Perdónanos, Señor, queremos un cristianismo el día de hoy donde no nos privamos de nada. Oh, y qué ricas bendiciones vienen a tus hijos. Nos colmas de favores. Pero cosa que el mundo no entiende. Porque el mundo todo lo mide de una manera distinta. Solo por el puro hecho de que somos tus hijos, somos benditos, bendecidos. Señor, tú eres nuestro ejemplo. Tú eres el modelo. No tenemos pretexto. Queremos seguirte. Queremos no solamente ser creyentes, queremos ser seguidores y discípulos. Aprendiendo de ti y imitándote a ti. Te pido esto por mí y mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.